Chicos, bienvenido. Esta es nuestra clase de comunicación. Hoy vamos a aprender el predicado y su estructura. ¿Qué será el predicado? En toda oración bimembre, ¿a qué llamamos oración bimembre? Cuando tiene sujeto y predicado. Bimembre significa dos, cuando tiene sujeto y predicado. ¿Qué dice acá? En toda oración bimembre, el predicado nos dice lo que hace el sujeto, ¿ya? El predicado es como el chismosito, el que nos avisa qué está haciendo el sujeto. Y para reconocer el predicado debemos saber siempre cuál es el sujeto. Y a partir de ahí vamos a preguntar y decir, ¿qué se dice del sujeto? Y la respuesta será el predicado. Vamos a ver acá. Otra cosa, recordamos que la parte principal del predicado, no lo olvides, es el verbo. Vamos a ver acá el ejemplo, ¿ya? Dice, el médico toma la presión. ¿Cuál será el verbo ahí? Toma. Perfecto. Vamos a ubicar primero el sujeto. ¿Quién toma la presión? ¿Quién es? El médico. Ahora, vamos a preguntar acá. Esto vendría a ser el sujeto. Para saber el predicado yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del médico o qué hace el médico? Toma la presión. Y esto vendría a ser el predicado. Siguiente ejemplo. El perro está muy hambriento. Primero voy a ubicar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Está. Pregunto, ¿quién está muy hambriento? Mi respuesta será el sujeto. Ahora, ¿qué se dice del perro? ¿Qué hace el perro? Está muy hambriento. Y esa respuesta vendría a ser el predicado. Un ejemplo más. El profesor explica la lección. ¿Verbo cuál es? Explica. Recuerda que el verbo es la acción. Pregunto, ¿quién explica la lección? El profesor. Eso vendría a ser el sujeto. Ahora, para saber cuál es el predicado, tengo que preguntar, ¿qué se dice del profesor o qué hace el profesor? La respuesta será el predicado. Explica la lección. Y de esa manera nosotros hemos aprendido a ubicar el predicado. Vamos a seguir practicando. Vamos a ver primeramente la estructura del predicado. El predicado está formado por el núcleo del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto y el circunstancial, ¿ya? Vamos a ver el núcleo del predicado. El núcleo del predicado. El núcleo del predicado es el verbo. Siempre va a ser el verbo porque es la parte más importante del predicado. Vamos a ver acá un ejemplo. Juan está triste. ¿Cuál es el verbo? Está. Muy bien. Y como es el verbo, va a ser el núcleo del predicado. ¿Y cuál será el predicado? Yo voy a preguntar, ¿qué hace Juan? Está triste. Eso vendría a ser el predicado. ¿Ya? Vamos a ver otra oración. Pedro trabaja mucho. ¿Cuál es el verbo acá? Trabaja. Y como es el verbo, será el núcleo del predicado. Voy a preguntar, ¿qué hace Pedro? Porque acá me está hablando de Pedro. Trabaja mucho. Y esto será el predicado. Vamos ahora a reconocer el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Modifica directamente al verbo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a reconocer? De la siguiente manera. Vamos a hacernos la pregunta ¿qué? Más lo que dice el verbo. O la pregunta ¿a quién? O ¿a quiénes? Más el verbo. Vamos a ver acá en esta oración. Dice, las abejas producen miel. ¿Cuál es el verbo? Producen. Y por lo tanto se considera núcleo del predicado. ¿Qué hacen las abejas? ¿Quién produce miel? Las abejas. Y este vendría a ser el sujeto. Ahora voy a reconocer el predicado. ¿Qué hacen las abejas? Producen miel. Esto vendría a ser el predicado. Ahora yo voy a reconocer el objeto directo. ¿Qué más verbo? Dice. ¿Qué más verbo? ¿Cuál es el verbo? El núcleo del predicado. ¿Qué producen? Miel. Y esto vendría a ser el objeto directo. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a practicar. En las siguientes expresiones completa la significación de los sujetos con predicados. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a completar a esto, que son sujetos, le vas a poner predicados. Recuerda que el predicado es lo que dice del sujeto.
sujeto. El predicado es como el chismoso que te dice qué es lo que está haciendo el sujeto, cómo está el sujeto, cómo se siente, todo eso. Nosotros le vamos a crear predicados acá. Y lo que hemos trabajado en clase, deducimos lo siguiente. El Perú, le vamos a poner un predicado. El Perú es un país muy lindo. Este es el predicado que nosotros le hemos colocado en clase. Tú también puedes decir, el Perú está en crisis o el Perú está en pandemia. Le puedes decir muchos predicados, ¿ya? Lo puedes cambiar, no hay ningún problema. Mi madre, le hemos puesto el siguiente predicado, es amorosa y cariñosa. Aquellos niños de tercer grado son estudiosos. Este es el predicado que nosotros le hemos adicionado. La película es tenebrosa, ¿ya? Son los predicados que nosotros le hemos adicionado en la clase de hoy día, ¿ya? Luego dice, núcleo del predicado. Completa con el núcleo del predicado y forma oraciones. ¿Qué son los núcleos del predicado? Los núcleos del predicado son los verbos, ¿ya? Entonces simplemente acá los núcleos lo he puesto con letra roja para diferenciarlo. La madre del niño trabaja en saga. Esa tijera corta muy bien. Ella compra un helado de 13 sabores. Carlos irá a la fiesta de promoción, ¿ya? Eso hemos desarrollado en clase. ¿Qué hemos hecho? Le hemos puesto simplemente núcleo del predicado. ¿Y quién es el núcleo del predicado? Son los verbos. Simplemente le hemos colocado verbos y de esa manera hemos terminado nuestra oración. Vamos al siguiente ejercicio. Acá dice el objeto directo. Vamos a reconocer acá el sujeto y subraya los predicados con sus objetos directos en las siguientes oraciones. Como nosotros ya hemos aprendido a reconocer todos los elementos del sujeto, lo vamos a reconocer en estas oraciones. Y también vamos a reconocer, aparte de ello, todos los elementos del predicado, lo que estamos conociendo y aprendiendo hasta esta clase, ¿ya? Primeramente tenemos la oración A, que dice, el anciano subió unas cajas. Vamos a reconocer primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Recuerda que el verbo es la acción. Pero ¿qué es el verbo? Ya sabemos que el verbo siempre va a ser el núcleo del predicado. Listo. Ahora ya que tengo acá el verbo, y yo también ya sé que el verbo está dentro del predicado, ¿ya? Ahora que tengo acá el verbo, voy a reconocer al sujeto. Voy a preguntar, ¿quién subió unas cajas? Ese será el sujeto. El anciano. Ya, muy bien. Pero yo ya sé del sujeto. Voy a colocar cuál será el núcleo del sujeto. Recuerda que el núcleo es la palabra más importante. ¿De quién estamos hablando en esta oración? ¿De quién estamos hablando? Del anciano. Entonces el núcleo del sujeto será anciano. Y él que vendría a ser, él es un artículo. ¿Qué vendría a ser? Él vendría a ser el modificador directo. ¿Por qué modificador directo? Porque está al costado del núcleo. Ahora sí, terminé con los sujetos. Ahora voy a ubicar el objeto directo. Pero primero tengo que saber el predicado. Para ello, voy a preguntar para saber cuál es el predicado. Y diré, ¿qué se dice del anciano o qué hace el anciano? Y la respuesta será, subió unas cajas. ¿Y qué será esto? El predicado. Listo, hasta acá ya lo entiendo ya. Ahora que voy a ubicar el objeto directo. Y para ello yo voy a preguntar, ¿qué subió o qué subió el anciano? Y mi respuesta será, unas cajas. Y esto vendría a ser el objeto directo. Y de esta manera terminé de ubicar todos los elementos de mi oración. Bien, nos vamos a la siguiente. La profesora revisó los cuadernos. ¿Cuál es el verbo y el núcleo del predicado? Que es lo mismo. ¿Cuál es? Revisó. Perfecto. Ahora voy a ubicar el sujeto. ¿Quién revisó los cuadernos? La profesora. Eso será sujeto. ¿Cuál será el núcleo? La o profesora. Profesora, porque de ella estamos hablando. Perfecto. Y la que vendría a ser el modificador directo porque está al costadito, están juntitos. Muy bien, ahora voy a ubicar cuál será mi predicado. ¿Cuál?
¿Qué se dice la profesora o qué hace la profesora? Revisó los cuadernos. Ese será mi predicado. Ahora tengo que ubicar el objeto directo. ¿Qué revisó? Pregunto, ¿qué revisó? Y mi respuesta será el objeto directo, los cuadernos. ¿Ven? ¡Qué fácil! Siguiente. ¿Cuál es el verbo acá? Ayudé. Perfecto. ¿Quién ayudó a mi papá? Yo. Ese será el sujeto. ¿Y cuál será el núcleo? Como hay una sola palabra, lógicamente el núcleo será yo. Listo. Ahora voy a ubicar el predicado. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Ayudé a mi papá. Ese sería el predicado. ¿Ya? ¿A quién ayudé? A mi papá. Y eso sería el objeto directo. Listo. Siguiente. Los niños visitaron a sus tíos. ¿Cuál será el verbo o el núcleo del predicado? Que es lo mismo. Visitaron. ¿Quiénes visitaron a sus tíos? Los niños. ¿Cuál será el núcleo? ¿Cuál es lo más importante? ¿Niños o los niños? Porque estamos hablando de ellos. Y los vendría a ser el modificador directo porque está al costado del núcleo. Muy bien. ¿Y qué hacen los niños? Visitaron a sus tíos. Ese vendría a ser predicado. ¿A quién visitaron? A sus tíos. Sería objeto directo. Y de esa manera terminamos de ubicar en nuestras oraciones todo, lo que son los núcleos, los modificadores y los objetos directos. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase. Nos vemos en la siguiente.